Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días en esta hermosa mañana. Damos gracias a nuestro Padre Celestial. Qué rico es poder traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno y para siempre su bendita y preciosa misericordia. Démosles gracias porque nos ayuda, queridos hermanos, en nuestra vida a tener siempre presente, queridos hermanos, el amor de Dios. Dale gracias a nuestro Dios por tu vida. Dale gracias a Dios por tu familia. Dale gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de estar despierto un día. Decirle, Señor, gracias por tu paciencia, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Dios mío, porque eres bueno y grande es tu misericordia. Qué rico es poder despertarnos, saber que, hermano, que tenemos la ayuda de nuestro Padre Celestial. Siempre que te levantes, dale gracias a Dios. Por todas las circunstancias, dale gracias a Dios. La gratitud, la fe realmente, hermano, tiene que ver con la gratitud hacia Él. Pero es importante entender de que Él mira cómo es el corazón del hombre. En veces creemos que cuando las cosas están bien, reímos, nos gozamos, y por eso tenemos motivo para darle gracias a Dios, porque no nos hace falta nada. Pero la verdadera fe, el verdadero gozo, queridos hermanos, es realmente cuando nos está pasando pruebas, según el libro de Pedro 1. Dice que aunque pasemos diversas pruebas, tenemos situaciones, claro que no es fácil, pero uno aprende. Porque el gozo es una victoria sobre el mal, sobre aquellos que se ríen, de aquellos que se burlan, de aquellos que piensan que estamos derrotados ante una enfermedad, ante un problema. Entre más se rían, entre más se burlen, entre más esperen la caída de uno. Dios es poderoso para levantar al justo, a aquellos hermanos que realmente se gozan y esperan y confían en el Señor. Por eso es importante, hermano, que recibas de parte de Dios una fortaleza, una confianza en que nuestro Dios, queridos hermanos, intervendrá ante cualquier situación, ante cada adversidad. Hoy quiero hablarles de algo que Dios ha estado poniendo en mi corazón y siempre estaré hablando. Es importante entender que somos predicadores del tiempo final. Yo he creído firmemente, hermano, con los que Dios a mí me ha mostrado, con lo que yo he visto de parte de Dios en visiones, en experiencias sobrenaturales, y que creo firmemente que somos unos predicadores, hermanos, del tiempo final, de la iglesia santa, de la iglesia que se va a ser arrebatada. Creo que la iglesia de Cristo, la iglesia santa, no pasará la gran tribulación. Pero sí pasará por tribulaciones, sí pasará por pruebas, sí pasará por persecución. Porque la palabra tribulación significa persecución. Eso significa tribulación, persecución, adversidades, pruebas, luchas. Pasará por muchas cosas, pero no es porque sea mala, sino porque Dios la está limpiando, la está despojando, porque tiene un propósito en la vida de ella. Eso no es consecuencia del pecado, es propósito de Dios en nuestra vida. Pero es importante entender que en este tiempo, queridos hermanos, ¿por qué nosotros? Yo creo firmemente en que la salvación es por gracia. Creo firmemente que todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Salvador pudiera ser salvo. Unos serán salvos y a otros no se les tomará en cuenta sus declaraciones. No todo aquel que diga Señor, Señor, no que todo aquel que confiesa a Jesús como su Salvador será salvo. El rico, hermano, era un hijo. El rico que se fue al Hades era un hijo. Dios promete borrar el nombre según Apocalipsis. Le hace una seria advertencia a un hombre, a una iglesia, a un creyente, de borrar su nombre del libro de la vida.
Por eso dice la Escritura que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es importante entender que el Señor tiene ciertas advertencias con el hombre. Dios ama a los hombres, hermano. Dios ama al hombre para que se arrepienta. Dios ama al hombre, queridos hermanos, que realmente su corazón, su propósito realmente es realmente venir a Cristo. Este evangelio, queridos hermanos, realmente demanda una vida de acuerdo a los propósitos de Dios. No demanda, queridos hermanos, una religiosidad. No demanda, queridos hermanos, una vida, hermano, metida en la iglesia. Por eso creo profundamente, hermano, que el evangelio no empieza en la iglesia, empieza en casa, empieza en la intimidad, empieza, queridos hermanos, en nuestras familias. Dios advierte mucho al hombre, hermano, y hace que lo busque de una manera profunda. El mensaje, queridos hermanos, que Dios está hablando en este tiempo, realmente creo yo profundamente que este evangelio, queridos hermanos, es para los salvos por medio de la consagración, para el que oye al Espíritu. No estoy diciendo, hermano, que todo aquel que no cree en Jesucristo, hermano, no será salvo. Aquel que confiesa a Jesucristo no será salvo. Eso es soberanía de Dios, hermanos. De quién es el que decide. La salvación es Él. Pero sin embargo nos hacen advertencias Dios, quién puede hacerlo y quién no. Y aún el que crea que, hermano, que crea que lo es, en veces no lo será. Yo creo profundamente, queridos hermanos, que en la salvación de nuestro Dios sabemos que es por gracia. Y dice que no es por obras. Ciertamente, pero Dios demanda, queridos hermanos, Dios tiene un trato especial, tiene un lenguaje especial, queridos hermanos, sobre los salvos por consagración. O sea, yo así le llamo, hermano, porque creo yo que la iglesia es santa. La iglesia que va a ser arrebatada es santa. Pero la iglesia no se está, algo que el Espíritu me habló hoy, o sea, hermano, es que me llena de gozo, es que la iglesia no se está preparando, queridos hermanos, para el arrebatamiento. La iglesia se está preparando para la boda. Yo creo, hermano, que somos mensajeros del tiempo final de la iglesia. Hay un tiempo final de la iglesia santa, hay un tiempo final para los gentiles y hay un tiempo final para Israel, donde las cosas van a cambiar. Pero Dios demanda, queridos hermanos, demanda obras dignas de arrepentimiento, sí. Dios, el salvo, queridos hermanos, demanda un cambio de hombre y no un cambio de religión, no un cambio de iglesia, porque el creyente salvo tiene, hermano, tiene que haber una transformación o un cambio en su vida. Quiero dar a entender que lo que estamos predicando, queridos hermanos, es consagración, no es salvación. O sea, no estamos diciendo que la gente no es salva, sino que el mensaje de este tiempo final es para los consagrados o el para el que quiera consagrarse al Señor. El tiempo del arrebatamiento está pronto a suceder, pero acuérdese que uno será tomado y uno será dejado. No todo aquel que haya confesado a Jesucristo como su Salvador se va a ir en el arrebatamiento. No todos, porque no todos se consagraron. Es por eso que existe hoy la mayoría de hombres, hermanos, que no conocen al Señor. El propósito de la salvación, queridos hermanos, es conocer al Señor. No han conocido a su Salvador. La salvación no es una creencia. Mira, hermano, ¿por qué le digo que es una creencia? Que no es una creencia.
Los musulmanes creen que son salvos. Los católicos creen que son salvos. Los testigos creen que son salvos. Los mormones creen que son salvos. Por eso digo yo, queridos hermanos, que la salvación no es una creencia. La salvación es un cambio profundo, por decirlo así. Los adventistas dicen que son salvos. Muchas religiones, queridos hermanos, que son creencias. O sea, es una creencia, es una religiosidad. O una manera que creen un Jesús falso, creen en un Dios falso. Y aún dentro del propio cristianismo hay un Cristo falso. Usted lo puede encontrar, queridos hermanos, en la iglesia de la Odisea. Cuando habla de que no eres frío ni eres caliente. Te vomitaré. Y Dios manda, queridos hermanos, que se arrepientan. Te aconsejo que compres oro refinado de fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Dice, porque hermano, aquí estoy a la puerta. Si alguno oye que entraré y él con él y cenaré con él. Lo manda a arrepentirse. Usted ve lo que el Señor le dice a las iglesias. A la iglesia de Sardis le dice, mira, dice, yo conozco tus obras. Dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Esa iglesia, ese creyente está muerto. Espiritualmente está muerto. No tiene una vida en el espíritu. Tiene buenas obras, pero las obras no lo salvaron. Por eso dice aquí que la salvación no es por obras. La salvación es por arrepentimiento. Es por arrepentimiento. La salvación es por arrepentimiento. No es, hermano, por ser buenas personas. Eso lo hemos estado hablando mucho, hermano. La salvación es por arrepentimiento. Arrepentimiento, hermano, por eso el Señor, o sea, en Hechos dicen los apóstoles, verán, dicen que hacer obras dignas de arrepentimiento para que vengan tiempos de refrigerio, de descanso del alma. La salvación no es una creencia, ni tan siquiera es por creer en Jesús. La salvación, queridos hermanos, porque todo mundo cree en Jesús. La Escritura dice que aún los demonios creen. Y no por esa razón son salvos. Sino la salvación, esa palabra creencia, hermano, dice, por eso dice la Escritura, no dice en Romanos 8:5, dice, no todo aquel que cree en Jesús es salvo. La Escritura dice, esta es la fe que predicamos, la palabra de fe que predicamos. Es una convicción profunda de nuestra salvación. Por eso venimos a Cristo para ser salvos. Venimos a Cristo, queridos hermanos, porque queremos conocer a nuestro Salvador. La mayoría cree que es una creencia. Para nosotros es una convicción. Estamos plenamente seguros de que nuestra alma es salva. Que realmente Cristo ha perdonado nuestros pecados. Por eso, cuando usted ve, queridos hermanos, en el libro de Lucas, Lucas no dice, vayan y dígale que creen. Sino la Escritura dice que crean. Es diferente el término que crean, hermanos, sino que dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, y fue necesario, fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado a las naciones, comenzando desde Jerusalén. No digo vayan y hagan que la gente confiese a Jesús como su Salvador. Dijo, vayan y predíquenles que se arrepientan de sus pecados. Ese es, queridos hermanos, el verdadero sentido de la salvación. No es una religiosidad de entender de que hermano, que a Cristo, hermano, simplemente por confesarlo como su Salvador, queridos hermanos, realmente las personas son salvos, sino dice que se arrepientan. La salvación tiene que ver con una declaración de arrepentimiento. Una declaración, queridos hermanos, de nuestros pecados. Realmente, porque en eso consiste la salvación, en el arrepentimiento. Nadie va a entrar al reino de los cielos sin arrepentimiento. La salvación no es ser buena gente con las personas, porque por simplemente palabras.
sino que realmente entiendan sus pecados. Entiendan, hermanos, que el pecado es estar destituido de la gloria de Dios. Y que gracias a su gracia, esa salvación nos acerca a Él. Él quiere que nos acerquemos a Él. Él quiere que lo conozcamos a Él. Ese es el punto de la salvación, hermano. La salvación no es un juego, sino es un propósito de Dios para estar con Él, para conocerle a Él. Y por eso ahí existe, hermano, creencias que realmente alejan al hombre. Usted ve en el libro de Hechos, Pablo dice que llegó a unas iglesias donde estaban alabando, cantando, danzando, quizás a un Dios que no conocían ellos. El hombre ha rechazado en este tiempo conocer a Jesús como su Salvador. El diablo reconoce a Jesús, sabe quién es Jesús, pero no hay arrepentimiento en su vida. Su maldad es su personalidad. El pecado es su personalidad. El hombre ha rechazado a quien no quiere. Mire, ¿cómo es posible, hermano, que hoy la humanidad, o el mismo cristianismo, vive rechazando? Hay mucha gente cristiana dentro de las iglesias que niegan conocer a Cristo. Creen en Él como algo que existe, pero se niegan a conocerlo. Eso va a tener grandes consecuencias en su vida. Sin embargo, la salvación sigue firme. Yo realmente quiero, hermano, que porque es para eso vino este mundo, para darse a conocer. No se puede rechazar a alguien sin haberlo conocido. No se dieron la oportunidad de conocerlo. No se dieron la oportunidad, queridos, saberlo, de primeramente experimentar cómo es Él. Por eso la salvación es invitarlos, queridos, a que conozcan a Cristo. ¿Quién es Jesucristo? Que lo conozcan en su plenitud antes de hablar mal de Él, antes de rechazarlo a Él. Hay gente que habla mal de otras personas sin haberlo conocido. Hay gente que rechazan a alguien, como decir, no quiero conocerlo, no quiero verlo, no quiero tratar con él, sin haberlo conocido primero. Lo mismo le hicieron a mi Señor Jesús cuando vino, hermano, a este mundo. Dice que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron, no lo quisieron. ¿Por qué razón? No quisieron tratar con Él antes de conocerlo. Simplemente lo rechazaron desde antes. Da la oportunidad a mi Señor Jesucristo para que lo conozcas, porque Él vino a darse a conocer. Tenían malas referencias, pero Él vino a darse a conocer como es. Por eso en Juan 3, versículo 15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vean lo que dice. Dios quiere salvar a los hombres, no a la humanidad, no a todos. No a todos, la salvación no se extendió para todos. Sin embargo, la invitación es para todos, pero no a todos salvo. Salvo significa, queridos hermanos, dice, para que todo el mundo sea salvo. No dice porque el mundo ya es salvo, sino para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Cristo dio su vida, queridos hermanos, por cada hombre en la tierra, por cada ser viviente en la tierra. Pero no todos quisieron venir a Él. No todos quieren estar con Él. No todos quieren conocerlo a Él. No todos quieren caminar con Él. Todos no quieren parecerse a Él. Y esto las religiones lo tomaron como para decir, no importa lo que haga. Como aquellos que dicen que el 666 significa, las 3 S significa 666, que significa salvo, siempre salvo. Para ellos la salvación es siempre salvo, como lo que le quiso creer, queridos hermanos, la serpiente, a los Adanes. Son salvos, no van a morir, son salvos. Lo que le estaba diciendo, no importa lo que pase en tu vida, son salvos. Sin embargo, sufrieron una muerte espiritual. Hubo una muerte, una consecuencia.
El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo del Hombre unigénito de Dios. Quizás algunos pensarán que aquellos que nunca recibieron a Jesús, nunca confesaron a Jesús como su Salvador, no son salvos, efectivamente. Pero también aquí habla, queridos hermanos, que aún dentro de los que están dentro de una iglesia sentados, no solamente los de una iglesia sentados, sino los que predicamos, aún los que hacen grandes señales, prodigios y milagros, que Dios los usa tremendamente, tampoco van a ser salvos. Tampoco van a ser salvos. Es clara la Escritura, que tanto los de afuera, como pueblo y como gente que fiel, hermano, que Dios usaba, tampoco son salvos. O sea, tampoco van a ser salvos. No estoy diciendo que todos. La Biblia, la Escritura enseña que debemos de apartarnos de ciertas características que nos hagan perder la salvación. Aunque la salvación es soberanía de Dios, hermano, nosotros tenemos que procurar agradar al Padre. La salvación no es recibo a Jesús, o sea, confieso a Jesús como mi Salvador y sigo viviendo mi vida como sea. Sigo viviendo como me parezca. Creo en Dios, de vez en cuando voy a la iglesia, pero Jesús dijo algo: el que cree en mí, como dice las Escrituras. La personalidad de las Escrituras es el mismo Cristo Jesús. Por eso hay mucha gente que rehúsa conocer las Escrituras, porque el que rehúsa conocer las Escrituras rehúsa conocer a Cristo. Hay cristianos que viven, hermanos, su evangelio como dijeron aquellos hombres en Ezequiel. Seamos como el piedra, sirvamos al piedra y a la piedra y al palo. Cristianos, queridos hermanos, de que el palo significa, hermano, que solamente escuchemos lo que diga el predicador. Estos tienen Biblias, pero no la leen. Estos prefieren escuchar solamente al hombre. Los cristianos piedra, aquellos, queridos hermanos, que aunque leen las Escrituras, su corazón está duro, no quieren cambiar. No importa cuántas veces la lean, no importa cuánto, para ellos la Escritura no es para ellos, es para otros. No quieren escuchar lo que el Espíritu les dice. Hay cristianos palos, hay cristianos piedra. Unos leen la Biblia y no la ponen por obra, otros no la leen, hermano, pero se conforman a escuchar a un hombre. Un palo significa un hombre, significa un apóstol, significa alguien que enseña, palo significa maestro. Prefieren confiar en la vida de un hombre, pero dice aquí también que en el 35, el Padre ama al Hijo y todas los ha entregado, hermano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El que rehúsa buscar la vida eterna. Por eso este evangelio no se refleja en la tierra, hermano. Este evangelio no es terreno. Este evangelio no es para acá. Este evangelio es eterno, es celestial. La gente tiene que vivir, o tenemos que vivir, como si estuviéramos viviendo arriba. La salvación, dices, es una promesa de Dios. Hermano, promete una vida eterna a los salvos, a los que rehusan. A los que rehusan, dice, lo único que les esperas es ira. La ira en la gran tribulación. Pero hay una vida eterna para los salvos, para el que rehúsa creer a lo escrito está. Dios marca siempre, queridos hermanos, mire, hermano, toda religión necesita un evangelio. Usted va a ver que el falso Dios, el falso Cristo, el falso Espíritu, y aparece un falso evangelio. Gálatas 1 Pablo menciona de un falso evangelio, porque las religiones necesitan un falso evangelio. El Cristo vino acompañado de su evangelio, es su palabra. No hay una religión que no esté acompañado de algo, de un evangelio, de un escrito está. Nadie. Por eso tienen que creer a lo escrito está. No importa qué denominación tienen que agarrar un libro, tienen que agarrar algo con el que enseñar. De eso depende la salvación.
que no tienen que haber, las dos cosas tienen que haber ahí. Cristo y su evangelio. Las religiones y su evangelio. No se puede ser salvo sin evangelio. No se puede ser salvo sin evangelio simplemente por creencias. Sin creencias. Van a ver, por eso el salvo del salvo sin consagración es aquel que camina sin Biblia. Es aquel que camina sin realmente en creer en lo escrito está. Aunque no. Porque esto es importante explicarlo bien. Es importante entender que hay quienes son salvos por creer sin obras. Sin obras escritas en las escrituras. O sea, ellos no usan Biblia. ¿Cuántos cristianos hay que su vida es yo creo en Dios y gracias a Dios y bendito Dios? Pero nunca leen, nunca oran. Y aunque están en una iglesia cantando y danzando, la Biblia, lo más importante en su vida, que eran las escrituras, no la tocan, hermano. Solamente la escuchan. Son cristianos palos. Su evangelio es humanista. Sin embargo, son salvos porque son salvos por gracia. No necesitan obras para ser salvos. Simplemente creer en esa salvación. Pero no usan la Biblia, no usan el servicio a Dios, no usan el temor a Dios, no usan nada. Simplemente por creencia. Ellos solamente cambiaron de iglesias. Confían en la salvación de Jesús. Pero no tienen nada que ver con la consagración. No tienen que ver nada con el despojo. No tienen nada que ver con el temor. Esos son los salvos por gracia. Pero como la palabra salvación tiene muchos significados, y la palabra salvación también no significa solamente salvación de condenación eterna, sino salvación también significa salir, ser libres. Lo que representa, hermano, que nuestra salvación, Abraham, hermano, salió buscando una patria potestad. Esa es la salvación. Estamos buscando lo de arriba. Estamos caminando buscando lo de arriba. Buscando la vida eterna. Por eso el Señor dijo, ¿verdad? Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si tú solo tienes palabra de vida eterna? No, aquí no hay palabras de vida eterna. Aquí en la tierra no la hay. No hay religión que pueda darte una vida eterna, un cambio profundo. Dios promete vida eterna a los salvos consagrados. Pero el que rehúsa esa vida eterna dice que solamente la ira de Dios. Por eso muchos se van allá a la gran tribulación, aunque son salvos, se van a ir a la gran tribulación a lavar sus vestiduras. No se puede ser salvo sin evangelio. Al menos para la iglesia consagrada, no puede vivir sin el evangelio. No puede vivir sin poner por obra su palabra. Porque de eso depende su transformación a la imagen y a semejanza de Cristo. Es imposible que un cristiano camine sin la palabra. Es imposible. Aunque es salvo, no va a ser arrebatado, no va a ser sacado de esta tierra. Salvo no significa quedarnos en esta tierra. Salvo significa salir de esta tierra. Hoy el evangelio, hay evangelios que no exigen una vida entregada a la palabra. Pero este evangelio de hoy, el que se le está predicando a la iglesia santa, hermano, se le tiene que enseñar la existencia del reino celestial, la importancia de entrar al reino de Dios. Usted ve Romanos, Timoteo, usted ve muchas partes de las escrituras donde dice, lo que dice en Gálatas 5:19, dice que ellos no entrarán en los reinos de los cielos, no entrarán. Y el que aborrece a su hermano y todo eso, no entrarán en muchas cosas que dice que no entrarán. Son 7 cosas en las cuales dice no entrarán. 7 definiciones que dicen no entrarán al reino de los cielos. Dios especifica claramente, hermano, por eso yo creo que la salvación, aunque hoy la tenemos por fe, quiere decir que todavía se va a evidenciar delante de su trono.
Hoy declaramos que somos salvos. Por eso cuando usted ve que dice en Juan 1, dice que nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Pero cuando usted ve primera de Juan 3, dice que todavía veremos si eso realmente llegamos a ser hijos de Dios. Hoy estamos en la etapa de creyentes. Todavía hay que pasar la etapa de ovejas. Y todavía después de la etapa de ovejas hay que pasar a la etapa del Hijo de Dios. Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. No son creyentes, no son ovejas, son los obedientes. Por eso la santidad tiene que estar pegada a la obediencia. No simplemente son creyentes, sino que son guiados por el Espíritu. Todavía el hombre tiene que pasar por etapas. Los siete niveles de transformación en su vida, cada vez va a ir siendo transformado. Un día vamos a predicar sobre esos 7 niveles. Como la palabra, cuando nosotros venimos a Cristo, primero la lechita, una transformación. Nos hace provocar hambre por la palabra. Antes no teníamos hambre, hoy tenemos hambre. Después es un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de actitud, un cambio en el espíritu, un cambio de obras. La fe, hermano, no nos hace estar en una iglesia. La fe nos hace estar con Cristo. Pero dice la Escritura en Juan 5, versículo 23, y para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y el que cree en él tiene vida eterna. Ahí está. Ahí menciona, queridos, la importancia de oír la palabra. La palabra que transforma, la palabra que cambia. Yo no digo que la gente no sea salva. Yo creo firmemente que el que confiesa a Jesús como su Salvador es salvo. Pero lo que yo estoy enseñando, queridos hermanos, que la iglesia que se va a ir no es un creyente, es un santo. Es un santo. Dejemos a un lado esa parte de la salvación, pero acá dice que la salvación, queridos hermanos, es porque el que oye la palabra. Evangelio, o sea, un Cristo sin evangelio no es evangelio. Religión sin evangelio, hermano, o sea, ellos para que puedan funcionar necesitan un evangelio, necesitan un escrito, está. De cierto os digo que viene la hora, dice el que oye mi palabra, aquel que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. El que oye la palabra no vendrá condenación. Vean que dice, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios le da salvación. Dios le da salvación por oír su palabra. Dios le da salvación, queridos hermanos. Aquí solamente le dice, por oír su palabra le das vida, le das salvación. Se sienta en una iglesia, hermano, pero no todos. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios y los que oyeren vivirán. Pero cuando el Padre tiene vida en sí mismo, y así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Tenemos que estar en Cristo para esa salvación. No creer en Cristo, sino estar en Cristo. Fuimos llamados a estar en Cristo, a vivir la vida de Cristo. Las Escrituras, el Evangelio nos hacen honrar al Hijo. Usted ve que en el Salmo 2:11 dice, hermano, que el que no honre al Hijo, él dice que el Padre se enoja. Jesús dijo algo, el que no me honre delante de los hombres, yo lo negaré. El que me negare delante de los hombres, o que me honrara delante de los hombres, yo lo negaré o lo honraré delante de mi Padre. Dirá, este es un hijo que me honró. ¿Qué es la honra, hermano? Nosotros como salvos tenemos que honrar a nuestro Señor Jesucristo. La honra define lo que somos. La honra define lo que realmente, por convicción, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. No porque voy a una iglesia, sino porque estoy poniendo por obra su palabra, porque me esfuerzo por agradarle cada día, porque sigo lo que Él me dice, hago lo que Él me dice. Aunque tengo fallas, errores, me estoy esforzando realmente por cambiar. Lo honro,
No puede haber salvación si no es por gracia. No puede haber salvación si no es por gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Sois salvos, no, dice, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano de ante ellas. Vean que dice, porque dice, por lo tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne estaban llamados sin circuncisión por la llamada incircuncisión hecha con mano de la carne, aunque en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanzas y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Ahora dice, ahora ustedes son salvos. Ahora son salvos, no por obras, sino por la fe, por haber creído en Él. La fe nos acercó a Él. La fe es una invitación a caminar con Él, a estar con Él. Pero dice no por obras, la fe no es por obras. ¿De qué obras está hablando? Porque la fe, Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué hay una salvación? Hay una salvación que no demanda obras. Pero la consagración sí demanda obras. Sí demanda obras. ¿De qué obras significa? ¿De qué obras está hablando, hermano? La palabra gracia viene de una palabra que significa charis. Y charis dice, hermano, que significa mérito, significa donativo, significa favor, significa gracia, significa una influencia. Eso es en el sentido negativo. Pero en el sentido positivo significa la influencia divina sobre el corazón y el reflejo en la vida. Significa gratitud. Significa aprobación. Significa aprobar. Mira, hermano, ¿quiere decir que la salvación no es por mérito propio? La salvación no es por dar donativos. La salvación, queridos hermanos, no es porque el hombre regale dinero, regale comida, regale ropa, sea buena persona. A eso significa que la salvación no es por gracia. O sea, no es por obras, sino por gracia. Porque Jesús, queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo, realmente nos salvó. Otorgó la salvación. No nos salvó, sino otorgó la salvación para que el hombre no se gloríe, hermano, de que yo de rico, y los ricos. Entonces, de verdad, si esto fuera así, serían muy pocos y contados, queridos hermanos, los que realmente fueran salvos. Entonces nos dedicaríamos a hacer buenas obras. Mira, imagínense, si el crimen organizado, hermano, se dedicaba a dar dinero, despensa, ayuda a la gente, ¿ellos serían salvos? Serían salvos por ayudar a la gente. ¿Cuánta gente es mala, queridos hermanos, si se dedica a hacer buenas obras? Ve, los ricos hacen obras de beneficencia, regalan dinero, hermano, a las beneficencias. Entonces serían salvos entonces también. Entonces Dios desechó que no por ser buenas personas, por hacer algo bien hacia las otras personas, al ver que nos causó compasión, realmente la gente sería salva. Usted ve a las personas, hermanos, y va a ver que la gente quiere ser salva por medio de ser buenas personas. Pero Jesús dijo al hermano que la salvación fue porque éramos pecadores. Y la palabra pecador significa que no éramos buenas personas. Pecador no es una buena persona. Pecador es una mala persona. No éramos buenas personas. No éramos santos, no éramos justos.
no éramos limpios. O a veces la gente no lo es. Dios no aprueba a una persona porque trabaja, porque dona, porque hace muchas cosas, sino la aprueba, hermano, por su obediencia, que usa bien la palabra del Señor. No importa qué tontas cosas hagamos humanamente. Es lo que Dios espera en nosotros. Usted ve en Apocalipsis, hermano, cuando le habla a las iglesias, les dice: arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Y vemos la mejor prueba, porque Él dice: yo veo tus obras están buenas, están bien, pero eso lo hiciste tú, pero no es lo que Dios le pedía. Dios no es lo que le pidió, Dios le pedía que se arrepintieran de las cosas que estaban mal en su vida. En eso consiste la salvación. No importa cuántas cosas buenas hagamos. Lo que Dios espera que realmente es que el hombre se arrepienta, porque eso transforma al hombre y cambia al hombre. Eso es la salvación, hermano. Nadie puede asistir a una iglesia y no limpiarse, aunque por misericordia puede ser salvo. Pero solamente Dios lo puede saber. Pero el llamado a la consagración sí es clara. Dice que la palabra obras, por eso dice que Dios hizo, mi Señor Jesucristo dice claramente que Dios había ya preparado, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, del cual preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que Él no quiere que nosotros, las obras terrenales o las obras del hombre, nos salvan, pero que Él ya tenía preparado unas obras en el cual nosotros íbamos a hacer. ¿Cuáles obras? Las obras de obediencia, las obras dignas de arrepentimiento, un cambio total. Nuestro trabajo es arrepentirnos, nuestro trabajo es revisar lo que está mal, nuestro trabajo es limpiarnos, nuestro trabajo no es ir a la iglesia, nuestro trabajo es revisar siempre, Señor, en qué estoy mal, en qué necesito cambiar, en qué necesito agradarte. Por eso dice que no es por obras, porque no es lo que el hombre quiera hacer para agradarle a Dios, es lo que Dios le pide al hombre para que le agrade. No es por mérito propio, no es porque haga una acción buena. Por eso Dios aprueba a una persona, no porque quiera agradarle. Usted sabe que la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y en Romanos 8:5 dice, hermano, 6, 7 y 8 dice, hermano, que la fe no puede agradar a Dios. Que la carne no puede agradar a Dios. Un hombre carnal no puede agradar a Dios. Un hombre carnal es aquel niño que es niño espiritual, que no sabe aplicar la palabra, que desconoce la palabra. Aunque es salvo, desconoce la palabra. Es inexperto en la palabra. No sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Simplemente hace algo y creyendo que lo bueno es malo y lo malo es bueno. La salvación, hay una salvación que es solamente por fe, y hay una salvación que es por consagración, que es la que va a pasar para que la gente, hermano, aquellos que han creído, realmente se vayan en el arrebatamiento. Nosotros no estamos hablando de salvación de condenación, estamos hablando de la salvación del arrebatamiento, porque es lo que Pablo hablaba. La importancia de defender a la iglesia, de hablarle a la iglesia santa, a la que Pablo defendía contra la serpiente. De la contaminación. Por eso dice la palabra, Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas cosas se serán añadidas. Así que no os afanéis por el día del mañana, porque el día de mañana trae su propia afán. La palabra buscar primeramente el reino de Dios. El salvo tiene que buscar el reino de Dios. Su meta es buscar el reino de Dios. Esa es la salvación. ¿Cómo entrar? ¿Qué finalidad tiene entrar entonces al reino de los cielos? Por eso este evangelio no es una religión, hermano. No tiene nada que ver aquí con la tierra.
Porque todo lo que hagamos aquí en la tierra va a repercutir si entramos o no entramos al reino de Dios. Porque va a haber un freno. Va a haber un freno en la entrada. Si la iglesia, hermanos, usted se imagina, dice que todos querían entrar y aquellos cuando se iban a entrar, dice, se cerró la puerta y empezaron a tocar, la palabra tocar significa empezaron a golpear la puerta. Ábrenos, ábrenos. No los conozco. ¿Por qué cree que Apocalipsis le dice a la iglesia de la Odisea, dice que él llega tocando a la puerta? Y la gente no le quiere abrir su corazón a Jesús. No quieren conocer a Jesús. Todo aquel que le cierre el corazón a Jesús, Él le va a cerrar las puertas. En su reino se las va a cerrar. Todo aquel que no quiera conocer a Jesús, Él tampoco va a decir, tampoco quiero conocerte. Todo aquel que niega a Jesús, Él también lo va a negar. Todo aquel que no honra a Jesús, Él también lo va a deshonrar. Todo aquel que no ame a Jesús, Él no lo va a amar. Grábeselo. La salvación por consagración es diferente a la salvación solamente por fe. La salvación de consagración demanda obras de obediencia, demanda obras de consagración. ¿Por qué? Porque es necesario entrar, hermano, al reino de los cielos por medio de la obediencia, por medio del arrepentimiento, por medio de la limpieza, no por creencias. Tanto así que aquellos que se fueron a la gran tribulación eran salvos. ¿Pero de dónde venían? De lavar sus ropas. Le voy a decir por qué. Porque la palabra buscar, la palabra buscar significa adorar, significa preguntar, significa demandar, significa ir, buscar. O sea, lo que está diciendo, ustedes busquen ir al reino de los cielos. Pero también dice pregunten. ¿Se acuerda de aquel intérprete de la ley que se acercó a mi Señor Jesús y le dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él se sabía los mandamientos, pero no conocía a Jesús. Y él le dijo, que creas en el Hijo del Hombre. Esta es la salvación, que creas en Él, en el escrito está. Hicieron muchas obras, obedecieron muchas cosas dentro de la Biblia, pero nunca procuraron conocer a Jesús, nunca procuraron parecerse a Jesús. Diezmar, ofrendar, cantar, danzar, de todo lo que hagamos. Si no nos lleva a conocer a Jesús, es una religión. A Jesús lo tenemos que encontrar en toda casa que esté. Mire, tanto así que mi Señor Jesús hasta en las ofrendas del pan, o sea, en la caja de las ofrendas, ahí estaba parado. Ellos llegaban y tiraban, pero no conocieron, no vieron a Él que estaba parado. Cantamos y danzamos y nos acercamos, pero nunca lo vieron que Él estaba ahí, porque es imposible, porque el que se acerca a Él crea que Él está ahí. ¿Cuánta gente canta, danza, brinca, corre, sin darse cuenta que Él está ahí? ¿Cuántas veces predicamos a Dios y hermanos no nos damos cuenta que Él está sentado ahí? Lo vemos como gente desconocida. Por eso la palabra buscar significa preguntar cómo llego a Él, cómo llego al reino, cómo entro al reino. El salvo debe de preguntar esto. Por eso los mandaron a la gran tribulación, hermano, para que pudieran entrar y entendieran, hermano, que para entrar al reino de Dios se necesitaba, queridos hermanos, creer a la palabra. ¿Qué creemos a la palabra? En la limpieza nos dice las obras de obediencia, de arrepentimiento. Son salvos. En su soberanía de Dios son salvos. También significa buscar, tratar de encontrar a algo, a alguien. ¿Qué es buscar a Dios? ¿Qué es buscar el reino? Buscar a Cristo, encontrar a Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Quiero tener un encuentro con Cristo. Esa es la salvación. Pero ¿cuánta gente no quiere tener un encuentro con Cristo? Simplemente creen que existe. Creen que sí murió en la cruz. Creen que sí murió por Él, pero
Dice que ir es ir en pos de Él, es caminar con Él. Eso significa buscar. Es importante mencionar que la salvación que de hoy se está hablando es una salvación de consagración. No es una salvación de fe que no demanda obras, que simplemente demanda, confiesa a Jesucristo como tu Salvador, pero viven lejos de la palabra, viven lejos, queridos hermanos, realmente de una limpieza, de una preocupación realmente en temor, de sabiduría, de una entrega hacia el Señor. Viven todos los días sin poner por obra su palabra. Esta salvación, aunque son salvos, Dios determinará. Son de los que cantan, danzan, pero están lejos de la palabra de Dios. Pero, queridos hermanos, la salvación de hoy, el mensaje de la salvación de hoy es salir, dice que es ir hacia arriba. Eso significa buscar. Los que están buscando salir de aquí, los que están buscando irse de aquí, pues sin consagración no se irán. No se irán en el arrebatamiento. Aunque son salvos, lo serán después van a entrar al reino de Dios después, porque van a ir a la gran tribulación. Y por eso preguntaron, ¿de dónde han salido esto? ¿De dónde vienen? Ya estaban entrando. Han ido a lavar sus vestiduras. Pero también hay gente que no creerán que son... No, les van a cerrar la puerta, hermano. Nosotros tenemos que entender que no todo aquel que está sentado, no aquel que predica, o no aquel de afuera, no lo es. Muchos de los que están afuera van a entrar y muchos de los de adentro van a salir. Y aún los predicadores no son de Dios y otros son de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor entrará. Hay el hombre pecador, el hombre impío y el hombre justo. Hay que entender qué tipo de gente tenemos que hablar, aunque nosotros no definamos, porque a veces el justo puede ser un impío, el impío puede ser un justo, y lo dice en Ezequiel, que si el impío hace obras de justo, se le es considerado justo, pero si el justo hace obras de impío, se le es considerado impío. El Señor dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará. En tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Le declaras, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. No lo fueron conocidos por si eran predicadores, si eran apóstol, profeta, evangelista, cualquiera que sea. Judas perdió su salvación, era un apóstol genuino. Pastores genuinos que eran. Pablo lo dice, si aún alguien cambiare, predicar un evangelio diferente, anatema sea, o sea, vengan las consecuencias sobre su vida. Pero la Escritura dice que esta salvación que hoy se predica es una salvación de consagración. Según de Tesalonicenses 2, versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Sean condenados. A los que no creyeron a esta verdad, a lo que Cristo predica, hermano, a lo que Cristo vino hablando de consagración, vino hablando de arrepentimiento para poder entrar al reino de los cielos, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, lo cual llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estar firme y tener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Y el mismo nuestro Señor, nuestro Dios, Jesucristo, hermano, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Fuimos escogidos por la salvación mediante la santificación por el Espíritu. Fuimos escogidos para ser santos, no para ser creyentes. Aunque hay gente creyente, no fueron llamados para ser santos. No fueron llamados, no todos se van a ir en el arrebatamiento. ¿Por qué tanto enfatiza nuestro Señor en la santificación para este tiempo?
Porque la iglesia no se está preparando para el arrebatamiento, lo que el Espíritu me dijo. ¿Por qué la iglesia hoy se está preparando, hermano, para recibir a Cristo? Porque la iglesia dice que Él se está preparando en la iglesia. Efesios 5:25 dice que es para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Para presentársela. ¿Cómo va a presentársela? ¿En dónde se van a conocer? ¿En dónde se van a conocer? ¿Dónde se van a presentar? ¿Dónde se van a tener un encuentro real? Oh, con esto termino. Apocalipsis 19, versículo 1. Después de esto, oí una gran voz en la multitud en los cielos que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del nuestro Señor, nuestro Dios Señor. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado a la sangre de los siervos de mano de ella. Otra vez dijeron aleluya. Dice, pero había una multitud, los que habían sido arrebatados. Y dice, hermano, en los cielos, otra vez dijeron aleluya, y el humo del que ella sube por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían aleluya, amén, aleluya. Y salió del trono una voz de que decía: alabad a nuestro Dios todos los siervos y todos los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes estruendos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle la gloria, porque ha llegado, porque ha llegado, dice, las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones de los justas de los santos. De los santos. Se les ha concedido que se vista. Y el ángel me dijo: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Oh, hermano. ¿Qué son las obras? Las acciones justas. Las acciones significa obras justas, obras de obediencia, de temor. Mira, hermano, ¿para qué se prepara la iglesia? La iglesia se prepara para tener un encuentro con Cristo. ¿Para qué? Para las bodas del Cordero. Y a su esposa se ha preparado. ¿Cómo se prepara la novia hoy? La iglesia santa. La iglesia que va a ser arrebatada por medio de la consagración. La consagración, hermano, tiene que ver con acciones justas, con hacer lo correcto, de acuerdo que se apegaron a las Escrituras. Por eso la Biblia de Dios nos está preparando hoy para tener un encuentro con Jesucristo. Nosotros, hermano, el propósito de Dios, hermano, es que la iglesia sea salva, pero que se limpie cada día, porque se está preparando. Por eso yo digo y enseño, hermano, que la salvación no es por creencia. La salvación de este tiempo es la salvación de la consagración, de la santidad. Aunque muchos son salvo creencia, me refiero a que hermanos que no necesitan la Biblia, que no necesitan la Biblia para limpieza, que no necesitan la palabra para guianza. Aunque son salvos, tendrán que irse a la gran tribulación a lavar sus vestiduras. Por eso la predicación de hoy es para los que entienden la voz del Espíritu, para los que escuchan la voz del Espíritu, hermano, porque los otros no escuchan, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven. Por eso tratar de estar hablando a alguien que no quiere oír, hermano, son salvos, no quiere cambiar, son salvos, sí son salvos.
pero no se van a ir en el arrebatamiento. La salvación que hoy se está predicando es para la iglesia santa, que viven en arrepentimiento, que viven en limpieza, en un cambio por medio de la palabra. Jesús dijo, hermano, que la salvación de hoy, hermano, que el que está libre de condenación es porque aquellos han creído en la vida eterna, no en la vida terrena. Mucha gente es salva por creer en Jesucristo, pero no es santa. No es santa. La iglesia está llegando a su fin. La iglesia santa está llegando a su fin. Y su fin es el arrebatamiento, para encontrarse con Jesús en las nubes. Ahí se van a conocer, queridos hermanos, va a conocer al amado. Ahí va a conocer, hermanos, y vamos a las bodas del Cordero. ¿Quiénes gritaban eso? La multitud. Pero no todos aquellos que salieron de la gran tribulación van a decir una iglesia santa. Vuelvo a repetir que la palabra salvación, la palabra salvación significa salir, significa ir. Es lo mismo que significa buscar el reino de Dios, buscar. Preguntamos cómo llegamos al reino. La novia está preguntando cómo llega al reino. ¿Por qué? Porque ahí se va a encontrar con su amado. ¿En qué consiste la salvación, hermano? En creer que existe Dios. El diablo también cree. En creer que nosotros podemos decir que somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, amén, lo somos. Pero todavía se va a definir, tenemos que realmente caminarlo. Tenemos que vivirlo. Por eso la iglesia hoy no se prepara para el arrebatamiento, se prepara para la boda. Somos salvos, queridos hermanos, salvos en el sentido de que por consagración, porque Dios demanda que la esposa, los maduros, se consagren, se aparten, se limpien. Son salvos significan los que van a salir, los que van a irse. Los que se van a quedar, uno será llevado, uno será tomado. Ese que será llevado será el que va a ir a las bodas, pero no quiere decir que el otro no sea salvo. Pero también quiere decir que no todos van a ser salvos. De los que se queden, no todos van a ser salvos. El que piensa vivir sin las Escrituras, sin vivir sin obediencia, sin buscar a Dios, hermano, no piense. No puede haber cristianos sin evangelio. No puede haber iglesias sin evangelio. No puede haber un Cristo sin evangelio. No puede haber, hermano. Porque ella nos indica en la vida eterna, nos indica y nos proyecta poner los ojos hacia arriba. Por eso el llamado, dice que este llamado, nos fuimos escogidos para esta salvación mediante la santificación y la fe en la verdad. Sin santidad nadie lo verá. No está hablando de salvación, está hablando de santidad. Una vida de cambios, una vida de propósitos, una vida de obediencia, una vida de una transformación, hermanos. Hay muchas creencias sobre que son salvos. Eso se lo dejemos a Dios. Pero la salvación que hoy se está predicando es la salvación de salir de esta tierra, de dejar esta tierra. Es la salvación de hoy. No está hablando de la salvación de creer. Y los que son salvos por creer en el Jesucristo para no ir a condenación, no pueden caminar sin las Escrituras. Van a poner en tela de duda la salvación, pero eso es soberanía de Dios, hermano.
Si aún aquellos que profetizaban, hacían milagros, predicaban, no se salvaron, ¿qué será de aquel que no usa las Escrituras? Por eso cuando usted ve, dice, si el justo a duras penas se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Lo que está diciendo, la palabra impío significa aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El pecador es aquel que no hace nada. Y el justo es aquel que hace lo bueno. Pero cuando usted revisa ese versículo y cuando usted busca algunas interpretaciones sobre eso, dice así: si el justo a duras penas se salva, dice, ¿de qué manera ellos se van a salvar? ¿Cómo van a hacer si el justo que está esforzándose por obedecer, por limpiarse, a duras penas se va a salvar? ¿De qué manera se van a salvar los otros? Pues algunos se van a salvar yéndose a la gran tribulación. Salvación significa salir de esta tierra, salir de este mundo, no creer en Dios. Salvación significa salir de esta tierra. Salvación significa tener un encuentro con Jesús, unirse a Jesús. No una religión, no una denominación. Estar seguro, que hermano, de que nuestra vida va cambiando todos los días por causa de su palabra. ¿Quiere estar seguro, hermano, de la salvación? Busque la palabra, ame la palabra, viva la palabra, refúgiese en la palabra, dedique a limpiar su vida en la palabra. Creencias hay muchas. Imagínense si el católico cree que se va a salvar. Los mormones, los testigos creen que se van a salvar. Eso es una creencia de salvación. Los musulmanes creen que se van a salvar. Pero el punto es confesar a Jesús como su Salvador. Confesar a Jesucristo, hermano, que cree en mí, como dice las Escrituras. Antes de mirar a Jesús, hay que mirar su palabra. Hay que amar su palabra. Cristo es la palabra. El deseo de nuestro Señor Jesucristo es sacarnos de este mundo de maldad. ¿Por qué razón? Porque va a haber juicio sobre la tierra. La iglesia, antes de que se desaten los juicios sobre la tierra, en el momento que la iglesia sea arrebatada, en el momento que empiezan los juicios en esta tierra para todo aquel que se quedó, para que sean salvos y vayan a lavar sus ropas, se arrepientan un día que debieron haber limpiado su vida, debieron haber regresado a las cosas de Dios, debieron haber arrepentirse de su pecado, debieron haber arrepentirse de su mal actuar. No habrá refugio en la tierra donde ellos se escondan. No queremos quedarnos, hermano. Esfuérzate por buscar a Dios. Esfuérzate, Dios, por entregar tu vida al Señor, buscarlo a Él. La palabra buscar significa pregunte dónde lo encuentro, pregunta qué tengo que hacer para agradarle, pregunta qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos. Seguramente Él te va a decir, búscame a mí, cambia tu vida, arrepiéntete, refúgiate en la palabra, seguro te lo va a decir. Por eso primero le pregunta a él, ¿qué has leído? ¿Qué has entendido de las Escrituras? Hermano, nos ha escogido Dios para salvación por medio de la santificación, no por medio de una creencia. Por eso el mensaje que Dios me da a mí, hermano, que lo que estamos hablando, no es un mensaje, le está llamando Dios a que la gente venga a la salvación, pero también a la consagración. El que es salvo por fe, por gracia, sí, por gracia. No necesita obras, no necesita, porque Dios por amor, por misericordia lo salvó, pero no a todos, no a todos. Entonces, ¿qué podemos entender, queridos hermanos? Pero a los que llamó a consagración, sí. A ellos sí. Por eso si a alguien le molesta que todo el tiempo le dice cambia, lo estén regañando, lo estén advirtiendo, date por bendecido, porque eres un escogido para las bodas del Cordero.
Pero si nadie te dice nada, hermano, ¿cómo es tu vida? Nadie te corrige, nadie te advierte de las cosas que tienes que cambiar. Sigue tu vida como quieres. No eres un escogido para el arrebatamiento. No eres un escogido para el arrebatamiento. Van a quedarse a la gran tribulación. Aunque son salvos porque ellos creyeron, hermano, que no se necesita obediencia, no solamente su creencia. Pero los que dicen, yo no quiero quedarme aquí, yo no soy de aquí, el reino de Dios no está aquí. Yo necesito consagración, yo necesito un cambio de hombre, necesito un cambio de vida. Por eso venga Cristo, pero con la mirada de no quedarte en esta tierra, con la mirada de salir de esta tierra, en este mundo pecador, en este mundo abominable, en este mundo lleno de maldad. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Pon tu mirada siempre hacia arriba, no literal, sino preocúpate por agradar, por siempre hacer lo correcto, para que salgas de esta tierra, de todo lo fuerte, de toda la ira, el enojo que Dios derramará sobre esta tierra, sobre aquellos que no se consagraron. Hermano, y no va a ser para condenación, sino va a ser para salvación. Algunos van a ser condenados, algunos van a ser salvados. No todo el que diga que es cristiano es salvo. No todo el que esté sentado en una iglesia es salvo. No todo predicador o ministerio es salvo. No toda la gente que está allá afuera van a ser condenada. Muchos van a ser salvos. No todos. Porque es soberanía de Dios a quien salvar, a quien Él tiene misericordia. Pero la iglesia no se prepara para el arrebatamiento. Se prepara para la boda. Dios te bendiga, hermano. Y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Ven a Cristo, confiesa a Jesús como tu Salvador. Pero si quieres irte, obedece a la palabra. Dios te guarde, muchas gracias por su tiempo y mañana les esperamos en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Bendiciones a todos. Saludos.